Bueno, el partido se define, es decir, tiene unas claves que son las que definen el partido como un partido transversal, un partido laico, un partido progresista. Esas son un poco las claves del partido, ¿no? Yo diría que en realidad el partido UPyD es un partido necesario. En realidad es un partido que nació de un movimiento también, de un movimiento de ciudadanos, como puede ser mi caso, que estaban hartos de la forma en que se hacía política. Y yo creo que UPyD representa precisamente esos ciudadanos que estamos hartos de cómo se hace política y queremos hacerla de otra manera. Bueno, yo creo que en realidad Ciudadanos contribuye también o quiere contribuir, yo creo, un poco a la regeneración democrática, esto que ahora está en boca de todos, pero lo hace desde otro plasma, es decir, nosotros somos un partido eminentemente nacional que desde el mismo momento en que nacimos ya nacimos con un partido nacional, con lo que eso significa, con lo que eso implica, no solamente de nuestras propuestas, sino a futuro, y Ciudadanos nació en una comunidad autónoma con unos fines concretos. Y luego el desarrollo de ambos partidos yo creo que han sido bien diferentes, es decir, nosotros seguimos siendo un partido nacional con una estructura nacional y Ciudadanos es un partido que poco a poco se ha ido implantando, pues podríamos decir a modo de franquicias, es decir, haciendo y firmando contratos con partidos pequeños, partidos grandes, con grupos de ciudadanos que ya tenían algún tipo de organización. Es un sistema, es decir, es un modelo, no es nuestro modelo. Yo creo que, aunque nos unan algunas cosas, en la forma de organizar el partido somos dos formas de organizarlo diferentes, porque precisamente nosotros queremos hacer algo diferente. Nosotros no queremos franquicias, no queremos cometer los errores que ya han cometido los partidos viejos. Y creemos que Ciudadanos pues tiene su modelo y él presentará su modelo y presentará sus propuestas a los ciudadanos y serán los ciudadanos los que decidan. Nosotros creemos que a la larga eso a nosotros no nos interesa. El tema de personalismo de Rosa Díez, yo creo que si analizamos la trayectoria de Rosa Díez, pues no vamos a engañar a nadie, estuvo 30 años en el PSOE, cuando el PSOE dejó de ser lo que ella creía que debía de ser, tomó una decisión, es decir, ella no se fue porque quisiera un sillón, de hecho hubiera sido más que probable que, tal y como actuó el presidente Zapatero, probablemente la hubiera designado ministra, simplemente porque era mujer y hablaba bien. Ya vimos después a las personas que Zapatero designó ministros, con lo cual eso es una idea. Y sería una idea plausible, una idea, en fin, que podríamos refrendar si no fuese porque realmente Rosa Díez se fue del partido con una mano delante y una detrás. Es decir, si Rosa Díez, las primeras elecciones a las que se presentó, no hubiera conseguido el escaño, probablemente hoy Rosa Díez estaría de tertuliana en algún programa de televisión. Por lo tanto, cuidado con que se fue porque se enfadó. Es decir, que en política no es tan fácil pasar de un partido a otro y desde luego es muy difícil crear un partido nuevo. Y el tema del personalismo es curioso. Se puede decir que es personalista, pero los estatutos del partido a Rosa Díez la consideran la portavoz del partido, pero no tiene mucho más peso. Es decir, ahora han sido elecciones a las europeas, se puede presentar cualquiera. A Rosa Díez la hemos elegido ahora en el Congreso como nueva portavoz y se podía presentar cualquiera. Su voto vale el mismo que el mío y el mismo que de cualquier afiliado. Por lo tanto, personalista yo no lo veo. Y luego es cierto que en los medios de comunicación, y la mayoría de las personas tienen la idea de los partidos y de los líderes políticos por los medios de comunicación, es cierto que hay medios de comunicación que solamente quieren a Rosa Díez. Si se les dice que en lugar de Rosa Díez va a Carlos Martínez Gorriarán, por ejemplo, pues entonces ya no les interesa. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Es como a mí, si yo quiero aparecer en los medios, pero no me llaman los medios, lógicamente cuando venga Rosa Díez seguramente sí que va a aparecer. Bueno, no, yo no creo que sea una forma dictatorial. Hay que entender que en este partido la inmensa mayoría de los que estamos en el partido no cobramos del partido. Y la inmensa mayoría, y digo la inmensa mayoría porque al final, no sé exactamente cuál es la cifra actual, está publicada en nuestra web, pero creo que ahora hay alrededor de 50 personas contratadas por el partido, para un partido que tuvo 1.100.000 y pico votos en las últimas elecciones. Por lo tanto, todos los que estamos en el partido somos voluntarios. Y que tenemos nuestro trabajo, porque eso sí que es una seña de identidad de nuestro partido. Nuestro partido, es decir, no queremos personas que vivan de la política, que hagan de la política su vida. Por lo tanto, eso también hace que, lógicamente, cuando una persona está en el partido y digamos que tiene su punto de vista, que no es el punto de vista mayoritario en el partido, en lugar de tratar de cambiarlo, pues muchas veces opta por irse. Pero si miramos las personas que se han ido del partido, o que han entrado en un momento dado, que han ido, salido, etc.,
etcétera, estoy seguro de que son muchísimas menos en porcentaje de lo que puede irse en otros partidos. O sea que no creemos que haya sido un tema de dictatorial o no dictatorial. Los estatutos están muy claros, los estatutos están colgados en la página web. Por lo tanto, todos los afiliados sabemos cuáles son los estatutos, todos los afiliados tenemos garantías, es decir, que no creo que sea un problema mayor o menor que en otros partidos. Pero nosotros, en el momento en que una persona, un cargo público está imputado, directamente está de baja del partido, transitoriamente. Por lo tanto, nosotros no tenemos cargos imputados en el partido. Si están imputados, desde luego no están en el partido. Somos el primer partido, al menos, en el que propusimos no llevar imputados en las listas, y cualquier tipo de imputación inmediatamente acarrea la exclusión del partido, al menos temporalmente. Por lo tanto, somos muy exigentes con la corrupción. O sea, no solamente lo exigimos hacia afuera, sino que lo exigimos hacia adentro también. La jefatura del Estado, digamos que para nosotros tiene que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos. Es decir, nosotros creemos que en este momento no es tan importante. Es decir, y no es tan importante porque sí que es verdad que debe ser una monarquía o una república transparente, que se debe exigir corrección en sus actuaciones, transparencia. Por supuesto que lo que está sucediendo es totalmente condenable, execrable y todo. Pero realmente entendemos que el simple hecho de que un país tenga como jefatura del Estado una monarquía o una república no quiere decir que sus ciudadanos vivan mejor o vivan peor. Tenemos ejemplos en Europa de monarquías espléndidas y que sus ciudadanos pues viven perfectamente y son tan democráticas sus sociedades como la nuestra o como la de cualquiera, y repúblicas también, y del signo contrario también. Por lo tanto, en realidad para nosotros no es un tema importante. Es decir, aunque hay cosas que creemos que se pueden cambiar dentro de la monarquía, dentro de la Casa Real incluso, que se puede legislar, pero no es tan importante. No creemos que eso sea condición sine qua non para definirnos monarquía, república. Si entendemos que los ciudadanos españoles deciden que tenemos que tener una monarquía, pues una monarquía. Si decidimos los españoles que tiene que ser una república, pues una república. O sea, da igual la jefatura de Estado en quien recaiga, mientras sea transparente y esté controlada y no tenga impunidad. Por supuesto, yo ahora firmaría por tener la sociedad que tienen en Suecia, por ejemplo, en algunos temas, lógicamente, o en Noruega, por ejemplo, y son monarquías. Y firmaría por tenerla en algún sentido. Me gustaría cómo funcionan los alemanes, y es una república, es decir, los austriacos. No, nosotros creemos que, lógicamente, después del tiempo que ha pasado desde la transición, pues hay cosas que han funcionado bien y cosas que no han funcionado bien, y nos estamos dando cuenta que el modelo territorial es un modelo que realmente no está acabado, no es realmente un modelo que sea explicable fuera. Yo cuando viajo y hablo con compañeros de fuera, me cuesta explicar el modelo porque realmente aquí confluyen varios modelos. Tenemos un modelo casi confederal en algún sentido con algunas de las comunidades, federal en otro sentido, todavía mantenemos algunas rémoras del Estado centralista con las diputaciones. Por lo tanto, nosotros creemos, y nuestro modelo y nuestra propuesta es de un modelo federal cooperativo, es decir, un modelo federal igualitario para todos, es decir, en el que los Estados federales tengan todas las mismas competencias. Creemos que ese modelo federal tiene que ser con un Estado fuerte, con una serie de competencias indelegables y otras competencias que pueden ser delegadas, la gestión, porque nosotros creemos que la competencia debe ser del Estado, por ejemplo en educación, por ejemplo en sanidad, para que la competencia marque la igualdad entre todos los españoles, porque para nosotros es muy importante el tema de la igualdad. Es decir, creemos que una democracia sin igualdad no es una democracia. Es decir, y hoy en día ya en España vivimos las desigualdades que han producido este sistema. Es decir, no se cerró el modelo, no se dejó claro cuáles eran las competencias que debían ser del Estado y cuáles de las comunidades autónomas, con lo cual ha sido un grifo abierto y abierto indefinidamente. Es decir, y eso ha dado lugar al chantaje permanente de los grupos nacionalistas, que son los que apoyan a este modelo, bipartidista imperfecto, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay que definir exactamente las competencias del Estado, las competencias de las comunidades autónomas, llámese comunidades autónomas, llámese Estados federados. Pero claro, todo eso bajo una premisa que es fundamental, porque claro, cuando comparamos, yo cuando veo programas a veces que comparan el modelo suizo, el modelo tal, claro, se olvidan de una cosa, y es la lealtad constitucional y la supremacía federal. O sea, no hay ninguna ley que esté por encima de la ley federal, porque si no estaríamos en lo mismo. Yo creo que es evidente que el modelo territorial es un lastre, que además es un palo en la rueda para salir de esta situación, y que más tarde o más pronto hay que afrontarlo.
De hecho, una de vuestras expresiones es a favor de España, lo tenéis en la página web. La España de los 17 mini estados debe acabar. Por supuesto. O sea, hemos querido hacer pues 17 mini estados y entonces los 17 mini presidentes se convierten en 17 virreyes que tratan de imitar en todo esto. Recuerda un poquito a los estados alemanes, ¿no?, de cierta época, en la que en cada lugar pues había un conde o un conde, un virrey, que además pues tenía su capital, tenía su residencia. Aquí solo faltan las residencias de verano, pero ya tienen su... Sí, pues seguramente, pero ya tienen su discurso de Navidad, es decir, todo a imitación de... Y luego todo eso además lo extendemos a todas las administraciones, es decir, porque si tenemos un defensor del pueblo español, queremos tener uno también en nuestra comunidad. Si queremos tener un consejo consultivo, también otro. Entonces lo vamos, ¿y hasta dónde llegamos? No da más de sí, no da. No duplicamos, sino que triplicamos. Triplicamos, cuadruplicamos, porque lo que hacemos es crear nuevas instituciones, pero no acabamos con las que ya hay. Con lo cual estamos aumentando instituciones, eso al final supone una carga para el Estado, una carga monetaria, una carga financiera, que al final pagamos los ciudadanos, porque al final ese es el tema. Sabéis que en el País Vasco y Navarra tenéis pocas posibilidades de salir, ¿no? Bueno, porque si queréis acabar con los conciertos fiscales... Por supuesto, la igualdad, o sea, no es que queramos acabar, lo que queremos es acabar con la desigualdad de los demás, es decir, porque claro, por supuesto, pero es curioso porque en el País Vasco nosotros tenemos un diputado, Gorka Maneiro, que además está demostrando con creces una valentía extraordinaria frente a los amigos de ETA, y curiosamente proponemos en el País Vasco, porque esa es una de nuestras características también, que decimos lo mismo en todas partes. Es decir, decimos lo mismo. Luego podemos hablar de otros temas y veremos que nos definimos más por lo que hacemos que por lo que decimos, pero decimos, bueno, queremos pues una reforma, por ejemplo, de la ley electoral. No viene al caso, supongo que hablaremos de ello, pero en el País Vasco, si propusiéramos eso, como ya hemos hecho, nos quedaríamos fuera del País Vasco. En los ciudadanos libres y en los ciudadanos iguales, no los ciudadanos que vienen ya con unos derechos adquiridos históricos que no sé de dónde se los sacan en un momento en el siglo XXI. Los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios. Por supuesto, esto es algo que define claramente lo que nosotros creemos en todos los aspectos, o sea, y por eso nosotros no nos atrevemos a hablar en nombre de ni hablamos en nombre de los aragoneses, ni defendemos nosotros solo, encarnamos la dignidad aragonesa y todo esto que oímos en otros partidos que utilizan el sentimentalismo. Nosotros creemos que es el momento de la razón en la política, porque al final las leyes lo que deben es legislar derechos y no es legislar emociones o legislar sentimientos. No, evidentemente, eso es, digamos, los 20.000 es una cifra que no es que digamos nosotros, sino que expertos dicen que es el número ideal. Nosotros realmente ahora ya estamos hablando también de alrededor de 10.000, dependiendo, claro, lógicamente que tenemos que tener en cuenta el lugar y lógicamente la extensión de Aragón. Pero en realidad nosotros hablamos de una fusión de municipios, pero no es que nosotros hablemos porque a nosotros se nos ha ocurrido como algo extraordinario en Europa, es que se ha hecho en toda Europa. Es que solamente hay que mirar las cifras de cómo han pasado en Inglaterra de 2.000 a 500, de cómo han pasado en Alemania de 24.000 a 3.000 y pico, de cómo han pasado en Suiza, en Austria, en Suecia, en todas partes se ha hecho eso. Es decir, porque se ha creído que, lógicamente, al fusionar municipios se fusionan los servicios, es decir, y por eso con una economía de escala se puede llegar y dar un servicio mejor a los ciudadanos, que al final es de lo que se trata, porque no estamos hablando de fusionar por fusionar, sino creemos que hay que gestionar los servicios públicos y el dinero público de la mejor forma posible, y creemos que la fusión de municipios es una fórmula que ya se está realizando en otras partes y que aquí no se hace. Y además eso, lógicamente, conllevaría, por supuesto, a la supresión de las diputaciones. Es una rémora del siglo XIX y que realmente no tiene mucho sentido, salvo el chiringuito político. Porque no nos olvidemos, cuantos más municipios hay, más chiringuito político, más clientelismo y más se puede aprovechar el bipartidismo y en Aragón, además del bipartidismo. Un porcentaje importante del presupuesto de la EPZ, en este caso de 137 millones de euros, se va en el mantenimiento,
Pero es que además luego después hay una serie de partidas económicas que se conceden un poco arbitrariamente, y si ahora hace poco digamos que van a repartir un dinero, ¿no? Y entonces lo van a repartir en función de la población, pero cuando uno ve finalmente a quién le dan el dinero no tiene nada que ver con la población, no tiene una relación, ¿no? Y ves cómo a una de las poblaciones, curiosamente de la que es alcalde el presidente de la Diputación, desde luego se está viendo beneficiada con bastante dinero, pero además tiene también que ver con la mejora de la democracia. Es decir, las diputaciones no las elegimos directamente los ciudadanos, por lo tanto no las controlamos directamente los ciudadanos, y eso creemos que es un daño a la democracia. Nosotros queremos avanzar en la democracia, queremos mejorar la democracia, y las diputaciones, por la forma que tienen de organizarse, la opacidad, creemos que realmente es un lugar, un chiringuito donde se colocan pues los amiguetes, el clientelismo político, al fin y al cabo. Entonces, claro que queremos acabar con eso. O sea, los pueblos no van a desaparecer. Los pueblos desaparecerán, desgraciadamente, por la ley de vida, porque no nos olvidemos, en Aragón tenemos 731 municipios, de los cuales 500 y pico tienen menos de 1000 habitantes. Es decir, hay un tema que no sé si lo tendrás también previsto, las comarcas, etcétera, que como idea general nos podría parecer hasta bien, ¿no? Vamos a unir una serie de municipios. Viene un poco en la línea de fusión, de fusión de servicios. Claro, lo que no contábamos es que eso se convirtiese en una estructura clientelar de contratación directa. Eso es lo que no estamos de acuerdo, por supuesto, y por supuesto que los pueblos no van a desaparecer. Lo que no puede ser es que se construyan pabellones multiusos en todos los pueblos para 4 personas ancianas de más de 65 años para utilizar una vez en todo el año en las fiestas un día. Eso es lo que no puede ser. Porque realmente creemos que el alcalde, es decir, es una institución, la alcaldía, muy próxima al ciudadano, realmente. Entonces, es una elección más directa. De hecho, se suele comentar normalmente que se vota a la persona, ¿no? En muchos sitios, independientemente de que uno sea más de un partido, de otro, o de una línea ideológica, al final, pues mira, yo voto a este, aunque está alejado de mi idea ideológica, porque lo conozco, porque es el alcalde. Y lo que sucede con el sistema que tenemos es que a veces la persona a la que han elegido mayoritariamente los ciudadanos resulta que no es el alcalde, porque se unen todos los demás. Nosotros creemos que eso es una distorsión, es algo que chirría y que es mejorable, y por supuesto que creemos que así se podría mejorar. Bueno, UPyD se financia, una parte viene de los ingresos que el Estado da a los partidos políticos, y una parte, y es a la que tendemos, viene de los afiliados. Nosotros creemos que los partidos tienen que tender a autofinanciarse. Y nosotros tenemos además una cuota que es la más cara de los partidos políticos en España, pero no porque queramos poner una cuota cara, sino porque realmente creemos que cuando una persona paga algo, en realidad ya le implica algo. Es decir, y nosotros creemos que pagar, en nuestro caso pagamos 20 euros. Claro que las personas que están en una situación de desempleo, jubilados, estudiantes, etcétera, pues tienen cuotas más reducidas, 7 euros, incluso puede ser simpatizante. Pero creemos que eso también implica un compromiso. Es decir, porque cuando uno gestiona el dinero de los afiliados, se piensa muy bien en qué se gasta el dinero de los afiliados. A mí me parece muy, muy curioso, y que no se plantee habitualmente. Todos los fines de semana estamos viendo cómo en los medios de televisión PP, PSOE hacen actos. Esos actos cuestan dinero, y ese dinero se gasta de algún sitio. Yo me pregunto, si yo fuese un afiliado de estos partidos, yo preguntaría, oye, ¿por qué nos estamos gastando todos los fines de semana este dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Claro, luego nos comprobamos cómo estos grandes partidos pueden pedir créditos a los bancos, que luego, curiosamente, pues les condonan los créditos, como hemos visto repetidas veces. Entonces, nosotros queremos acabar realmente, más allá de que podamos ser, unos pensemos que somos de derechas, de izquierdas, o planteemos una cosa u otra, dependiendo del lugar o en toda España, creemos que es la forma de hacer política, y la forma de organizarse los partidos políticos también. Y en esa forma de organizarse los partidos políticos, es decir, que todos los afiliados tengan el mismo derecho, por ejemplo, a ocupar cargos orgánicos dentro del partido, sin tener por ello que pasar la mano por el lomo del que manda, pues eso es también abrir el partido. Nosotros lo que queremos es dar al ciudadano una nueva forma de hacer política, y ahí está, en que cualquier afiliado pueda presentarse, y cualquier afiliado puede pedir explicaciones sobre el presupuesto, y puede ver el presupuesto, y puede ver en qué se gasta el presupuesto, dónde han ido esos 20 euros, de dónde ha ido toda la financiación del partido. Nosotros somos un partido transparente. Nosotros, desde el inicio, y uno puede entrar en nuestra página web, puede ver las cuentas del partido. Ahora ya está de moda, y todos pues hacen un exhibicionismo, incluso de las nóminas y tal. Nosotros lo hacemos desde el principio. Claro, no es noticia.
No es noticia porque lo hemos hecho siempre. Es como las elecciones primarias, que también está dentro de la transparencia. Es decir, en nuestro partido, cualquiera que se presenta tiene que presentarse. Yo ya he pasado por varias elecciones para ser lo que soy ahora, o sea, el coordinador del partido en Aragón. Creemos que si los partidos se abren, es una forma también de mejorar la democracia. ¿Esas elecciones necesitan avales? No, para nada. Eso es una trampa. Es decir, cuando a la gente le dices primarias, la gente entiende lo que son primarias. Es decir, una persona se presenta y se le vota. Y cualquiera se puede presentar, en igualdad de condiciones. Porque, claro, lo que no puede ser es lo que hemos visto en Andalucía. Es decir, que en las sedes del Partido Socialista se recogían los avales. Hombre, no. O sea, quiero decir que eso es una broma y es una tomadura de pelo. O sea, yo cuando hablan de las primarias y tal, me parece que, en fin, están engañando al ciudadano. Lo que a mí me cuesta entender es que sus propios afiliados les consientan eso, porque yo desde luego en mi partido no lo consentiría. Nuestro partido somos un partido exigente y los primeros a quienes exigimos es a nosotros mismos. Por eso creo que es una nueva forma de estar en política. Nosotros creemos que es fundamental la despolitización de la justicia, es decir, es la base. Es decir, ahora hemos comprobado como una vez más el Partido Popular incumple una de sus propuestas, engaña a sus votantes. Parece que iba a cambiar el sistema de la elección del Consejo General del Poder Judicial, que al final tiene más peso de lo que parece, y entonces hemos visto como al final lo que se ha hecho es lo que se hace en todas las instituciones, el reparto partidista de los mismos. Y entonces con los jueces pues es lo mismo. Si un juez es de mi lado, lo que pasa que lo que ocurre es si un juez me favorece, pues entonces es maravilloso, lo elevamos a los altares, le hacemos programas de televisión, le pagamos libros y lo ponemos de donde sea. Si no lo es, pues entonces lo despreciamos. Y así lo vemos. Pero lo fundamental es que la justicia tiene que ser independiente, y con el sistema que tenemos no es independiente, porque la eligen los políticos. Curiosamente, a los que luego esos jueces que han sido colocados por los jueces que han nombrado los políticos los tienen que juzgar. Es un contrasentido. ¿Cómo me va a juzgar a mí alguien que lo he nombrado yo? Es un contrasentido. El aforamiento no tiene ningún sentido, que aquí sea aforado todo el mundo. No tiene ningún sentido. Porque a ese señor lo va a juzgar un juez al que él ha nombrado. Esto no puede ser. O sea, la justicia tiene que... O sea, nosotros también abogamos por la devolución de la competencia de justicia al Estado central, por supuesto. ¿El fiscal general del Estado? El fiscal general del Estado tiene que actuar de fiscal general del Estado, no puede actuar de fiscal del gobierno en este caso. O sea, lo hemos estado viendo. Hemos estado viendo cuando ocurría todo lo que estaba ocurriendo, que ahora todo el mundo, pues afortunadamente se ha dado cuenta, ¿no? Lo que fallaban eran los controles. Y los controles también están en justicia. Los controles y los controladores. Pero claro, si los controladores eran colocados por los que tenían que ser controlados, no tiene ningún sentido. El Parlamento no es que sea partidista o no, el Parlamento es el reflejo de lo que los ciudadanos hemos votado. Es decir, porque eso creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, el Parlamento no es un ente autónomo que de repente ha aparecido ahí. No, ahí están nuestros representantes. Nos gusten o no, ahí están nuestros representantes. ¿No habría que separar totalmente la justicia de la política? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo que nosotros proponemos, digamos que avanzar, quizá es un avance, quizá no somos tan revolucionarios, aunque yo creo que sí, que en muchos aspectos somos muy revolucionarios porque planteamos cosas que nadie ha planteado. Lógicamente ahora nosotros también, quiero decir, no somos un partido monolítico en el que marcamos unas líneas y ya no nos movemos de ahí en nada. Lógicamente tenemos que tener en cuenta la realidad social, la realidad política, la realidad económica del país. Y nosotros, en realidad, lo que creemos es que la ley electoral hay que cambiarla, buscar un sistema desde luego mucho más equilibrado, mucho más representativo, mucho más igualitario, es decir, que los ciudadanos, que el voto de un ciudadano en un lugar votando a un partido valga lo mismo que el de otro ciudadano votando a otro partido. Sí, la expresión que comentamos siempre, de un ciudadano un voto. Sí, nosotros en este caso creemos que realmente donde está el gran problema es en la circunscripción electoral, es decir, es la provincia. Aquí en Aragón, por ejemplo, en Aragón tenemos un ejemplo claro, un voto de un aragonés que vive y vota en Huesca no vale lo mismo que uno que vota en Zaragoza, lo que uno que vota en Teruel. De hecho, por eso algunos de los partidos que hay en las Cortes se benefician precisamente de ese voto, cuando realmente aquí de los 67 diputados, 18 se eligen por Huesca, 14 por Teruel y 35 por Zaragoza. Zaragoza tiene 900 y pico mil habitantes, Huesca tiene 200 y pico mil y Teruel 144.000. La proporción, desde luego, está bastante desequilibrada. Por lo tanto,
eso además tiene luego muchas repercusiones con el sistema que tenemos, porque si solamente dijéramos, es que simplemente en el Parlamento, ya sea las Cortes, ya sea el Nacional, pues hay un desequilibrio. No, porque como el sistema está montado para que luego el reparto sea en función de eso, pues altera todo, trastorna todo. Luego en las empresas públicas pues quieren tener representación. El otro día oía a Izquierda Unida que no es que pida que no haya representación en las empresas públicas, sino que quieren también estar. Es decir, nosotros, por ejemplo, no, nosotros renunciamos a ello. Nosotros yo creo que estamos haciendo una cosa que en mi modo de ver creo que es la correcta, y es que damos ejemplo. Es decir, no solamente lo que decimos. Yo creo que el ciudadano está muy cansado ya de escuchar a los políticos prometer. No solo prometer, sino llevar un programa. Ahora lo acabamos de ver en Burgos, como el programa del PP, del PSOE y de Izquierda Unida aparecía el famoso Boulevard y luego lo que han hecho, ¿no? Entonces, creo que los ciudadanos ya están hartos de escucharnos y quieren hechos. Y nosotros creemos que ese es el camino. Ese es el camino. Entonces abogáis por un tipo diferente de circunscripción electoral. Sí, un tipo diferente. Es decir, nosotros que entendemos que podría ser la comunidad autónoma o mitad y mitad, o una serie de diputados que se eligieran en la comunidad autónoma y otros en circunscripción única. Es decir, no tenemos un sistema cerrado, porque creemos que además el sistema debería ser consensuado por todos, pero desde luego no este sistema que claramente beneficia el bipartidismo y que desde luego no lo van a cambiar. Ya lo han podido hacer ambos y no lo han hecho. Es decir, se ponen muy de acuerdo para cambiar algunas cosas por la noche deprisa y corriendo cuando quieren, que parece que la Constitución era intocable y sin embargo ya hemos visto que no. Para lo que interesa. Para lo que interesa, claro, porque no les interesa a ellos, pero nosotros sí que creemos que podemos ser capaces de cambiarlo si en las próximas elecciones nosotros tenemos un peso importante, un peso decisivo. Es decir, porque si no lo hacen por convicción, lo harán por ambición. Nosotros somos un partido que ya hemos demostrado, y lo hemos demostrado hace muy poquito en Asturias, lo hemos demostrado en Alcalá de Henares, hemos demostrado que donde estamos no queremos sillones. O sea, nosotros somos insobornables en ese sentido. Es decir, por lo tanto, nosotros lo que exigiremos será que se cumpla por lo menos las líneas básicas de lo que creemos que es bueno para el ciudadano, no para UPyD, insisto, y recuerdo lo que te he comentado antes del País Vasco, que sería contraproducente para nosotros. Sin embargo, lo seguimos pidiendo en el País Vasco, en Murcia y en Alicante. Porque es lo razonable. Porque creemos que es lo justo para el ciudadano, insisto. A ver, el Senado tal y como está, lo cerramos. O sea, que decir, nosotros lo tenemos claro, y por eso abogamos por una reforma de la Constitución en la que, por supuesto, tendría que reformarse el Senado. O el Senado pasa a ser una Cámara de Representación Territorial para que realmente sea donde se discutan todos estos temas que ahora vemos, de hecho, algún partido aquí en Aragón que tiene representación, hace de la bandera aragonesa en el Parlamento lo que debería ser la discusión en el Senado, una Cámara de discusión territorial, claro. Pero si no llegamos a eso, es decir, si no es una Cámara de Representación Territorial, como al modo del Bundesrat alemán, pues entonces lo cerramos, o sea, directamente. No es fundamental, o sea, es fundamental, es decir, es como poner el zorro a controlar las gallinas, o sea. Estamos hablando de que los órganos reguladores son Tribunal de Cuentas, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, exactamente. La Comisión de Telecomunicaciones. Exactamente. ¿Quién nombra a esas personas? Nosotros, por principio, y esto es algo general, creemos que los políticos deben salir de muchos aspectos de nuestra vida. O sea, de muchos aspectos. Es decir, lo que ellos han ido ocupando un espacio, ¿no? Han ido ocupando todos los espacios. Sí, y entonces nos encontramos a los políticos en todas partes. Y en todas partes, digo, a mí me sorprende mucho, me llama la atención cuando voy con mi hijo a la cabalgata de Reyes y al final está el alcalde. Me llama mucho la atención, pero es que cuando veo la tamborrada del Bajo Aragón, magnífica, pues ahí están los políticos también. Es decir, están en todas partes. Y no puede ser. Los políticos tienen que salir y dedicarse a lo que tienen que dedicarse, pero no pueden ocupar todos los espacios. Y en cuestión de los órganos reguladores, por supuesto que tienen que ser independientes. Es fundamental, es fundamental. Si no, no funciona. Es que si las instituciones no funcionan, no funciona la democracia. Porque al final la democracia es eso, que las instituciones funcionen. Es que nosotros hemos propuesto en el Parlamento que se regularicen los sueldos, es decir, los sueldos de los cargos públicos que se regularicen. Lógicamente entendemos que el presidente del gobierno tiene que cobrar más que el alcalde de Zaragoza, por ejemplo. Es normal, pero es que vamos, yo entiendo que debe ser así, pero por supuesto, pero es que el alcalde de Zaragoza debe cobrar más que a lo mejor el director general de una empresa pública, y esto no sucede así.
Pero tiene que haber empresas públicas. Bueno, tiene que haber empresas públicas. Nosotros, por supuesto, que abogamos por reducirlas al máximo, las empresas públicas, porque al final las empresas públicas lo que se han convertido es en una forma de colocación, claramente, por supuesto, de burlar también todos esos controles que hay. Y desde luego hemos visto que al final se han hecho empresas públicas de todo, que además están haciendo la competencia también a las empresas privadas, porque no nos olvidemos de eso. Aquí en Aragón la corporación empresarial es la mayor empresa de Aragón, que hace la competencia en todos los sectores prácticamente a empresas, a pequeños empresarios, que son además una parte muy muy importante del entramado empresarial y que dan trabajo y que además lo tienen más difícil porque es la propia administración la que con sus impuestos les hace la competencia. En ese sentido me hace gracia porque una frase que tenéis es la mayor red clientelar que existe en nuestra comunidad, con pérdidas constantes cubiertas por los presupuestos generales de la DGA, donde el amiguismo, la opacidad y la ineficiencia son sus características. Bueno, por supuesto, y si uno hace un repaso de quiénes están en las empresas públicas, que algunas de ellas, por cierto, hasta la Cámara de Cuentas no sabe de cuántos trabajadores constan, pues veríamos quién son las personas y cómo van pasando de uno a otro. Y ahora estamos viendo con casos de corrupción que, digamos, no están apareciendo, porque aquí lo curioso es que en Aragón tenemos casos de corrupción que parece que estamos libres. No estamos libres. Yo hace poco leía al señor Biel decir que bueno, que lo de la muela era algo, en fin, extraordinario para aquí, para Aragón, pero claro, cuando hay 45 imputados con más de 186 causas abiertas, es decir, cuando tenemos el caso Plaza, cuando ya van más de 100 millones de pérdidas que a nosotros dicen, bueno, van 100 millones, no, 100 millones que vamos a tener que pagar nosotros, sí. Es decir, que se pagan con el dinero público, cuando además hay 100 millones que alguien se los ha llevado al bolsillo y otros son de pérdidas que ya en este año ya dicen que va a haber 11 millones más de pérdidas en Plaza, que el año anterior hubo 12 millones, que el anterior 13, que el anterior 14, a este porcentaje de pérdidas, en fin, son muchas pérdidas. Sí, no es algo muy habitual aquí en Aragón, pero entendemos que es un caso claro en el que las cosas no se han hecho bien, como en este y como en otros muchos, o sea, que decir que hay muchos casos. Lo que nos llama la atención es que el ayuntamiento no se haya personado en este caso, y lo que nos llama poderosísimamente la atención es que ayer nuestra abogada Irene Romea pues se quedó estupefacta cuando ni siquiera el fiscal que ha instruido la causa aparece en el juicio. Es algo curioso, que nos llama la atención y nos pone en alerta por otra parte, pero vamos a seguir insistiendo. Este es solo un caso, hay muchos casos y hay muchas piezas del caso Plaza, y nosotros vamos a seguir vigilantes, porque lo que no han hecho los que lo tenían que hacer, pues lo vamos a intentar hacer nosotros. Bueno, nosotros entendemos que la lengua es un instrumento, es decir, la lengua es un instrumento de comunicación, y cuando deja de ser un instrumento se convierte en otra cosa. Y aquí lo que ha ocurrido con las lenguas, como con otros aspectos, es que los políticos tratan de acaparar espacios y tratan de tener lemas, tener temas en los que apropiarse. Aquí en España nosotros entendemos que el español es el idioma oficial del país, y luego hay una serie de lenguas cooficiales. Cooficiales no quiere decir preeminentes, es decir, son cooficiales. Lo que no entendemos de ninguna manera, porque además va en lo mismo, porque no va en la igualdad de los españoles, es que una persona, un niño, no pueda aprender español en su país, que es lo que está ocurriendo. No nos engañemos. Lo que está ocurriendo es eso, que un niño no puede aprender español en la escuela en su país, porque no hay lenguas de los territorios, no hay lenguas propias. Eso es una falacia, eso es un invento. Lo que hay son lenguas, en todo caso, maternas, pero lenguas propias, Entonces, nosotros entendemos que la lengua es eso. Yo, como has hablado al principio, hablo varias lenguas, varios idiomas. Me recorro el mundo y no tengo ningún problema porque es un instrumento. Aquí lo que se ha tratado de hacer es convertir un instrumento en un arma arrojadiza, un arma política. Y ahí sí que se está jugando con los ciudadanos, con los sentimientos más profundos del ciudadano, que es la lengua. Pero es que además la lengua también sirve como inicio para la creación de un proyecto político, que es lo que se ha hecho en algunas regiones de España. A partir de la lengua creamos después todo un entramado, un ideario, un imaginario común. Y aquí en Aragón, concretamente, por no dejar pasar el tema, no había ningún problema con la lengua. Aquí en Aragón el 96% de los ciudadanos aragoneses hablan el castellano o el español. Y hay otras lenguas también. ¿Qué ha pasado? Que los políticos han metido la mano ahí, que los políticos han dicho aquí tenemos donde meter la mano, y entonces han empezado entre ellos a echárselos encima, y además y al final el perjudicado ¿quién es? ¿El de Fraga que habla no sé qué o el del no sé dónde?
Eso es lo que nosotros no vamos por ahí, porque entendemos, nosotros no queremos utilizar a los ciudadanos. Los ciudadanos son el fin de la política. Nosotros creemos firmemente en la política y además creemos que es la forma de organizarnos, la mejor forma de organizarnos y la única posible. Nosotros somos institucionalistas, respetamos las instituciones. Lo que no nos gusta es la forma. Algunos otros partidos lo que quieren es cambiar el color del comedor, del salón. Nosotros queremos cambiar las tuberías de la casa. Y donde antes estaba la cocina, ahora perfectamente podemos poner el salón, porque lo que queremos cambiar es el entramado de la política, la forma de hacer política. Bueno, esto es una vergüenza, pero no solamente es una vergüenza analizarlo, es una vergüenza que no ocurra nada. Es decir, que hayamos tenido que ser nosotros un partido pequeño, con unos recursos, porque no nos olvidemos, la justicia es cara, y a partir de Gallardón más cara todavía. Y poner una demanda, poner una querella, tener unos abogados cuesta mucho dinero. Y que hayamos sido un partido como nosotros, los que ha llevado a los responsables de Bankia a los banquillos, es para pensarlo, es para pensarlo. Y desde luego, lo que no puede ser es que el ciudadano pague todo esto. Es decir, las cajas de ahorro han sido unos juguetes en manos de los políticos, de estos políticos en estos chiringuitos mini estados que han manejado las cajas de ahorro, y algún día se hablará también de las cajas de ahorro de Aragón, cómo se utilizaban para montar eventos o para construir pabellones o para construir algo para mayor gloria del político de turno. Pero lo que nadie dice es que ¿dónde está esa gente? Esa gente se puso además unas cláusulas millonarias, unas indemnizaciones millonarias, se ha ido a su casa y aquí no ha pasado nada, porque lo que nos quieren hacer creer es que no ha pasado nada, cuando las fusiones que se han hecho han sido políticas, no por una cuestión económica, no por un interés económico, y no ha pasado nada. Y nos han convencido de que afortunadamente ya hemos saneado. Pero ¿cómo que ya hemos saneado? Si estamos más endeudados que nunca. Ahora, ayer o antes de ayer ya decían que por fin ya damos como si, no sé, es como si uno tiene un crédito y de repente dice, oye, que ya no tengo el crédito. Pero perdona, pero es que lo vamos a tener que pagar. O sea, cómo esos bancos a los cuales les hemos ayudado ahora no están dando dinero a la gente, no están dando créditos. Eso tenemos que organizarlo de otra manera, eso no puede ser. Y por supuesto que los culpables tienen que pagar. Los culpables se han quedado con dinero de mucha gente, de muchos ciudadanos, a través de las preferentes, con salir a bolsa. Alguien permitió salir a bolsa, por ejemplo. Pues todo eso hay que llevarlo a los tribunales y deberíamos llevarlo y debería aclararse. Porque desde luego no puede quedar así, no podemos hacer borrón y cuenta nueva, porque si lo hacemos volveremos a cometer el mismo error. De hecho ya se está cometiendo el mismo error, ya se habla de que en Galicia quieren crear el Banco Gallego, no sé qué, pronto aquí también. Bueno, eso no puede ser. ¿Y quiénes estaban en el Consejo de Administración de los bancos, de las cajas de ahorro? Izquierda Unida, la primera y además cobrando bien, el PP, el PSOE, por supuesto. Es decir, que ninguno renunciaba a eso. ¿Qué hacían allí? Si no eran competentes, ¿por qué estaban? Y si veían lo que pasaba, ¿por qué no lo denunciaron? Incluso los sindicatos. No, por supuesto, los sindicatos. ¿Tiene que haber medios de comunicación públicos? Bueno, tiene que haber medios de comunicación públicos siempre que cubran un déficit de los que no lo cubren. Es decir, nosotros creemos por principio que debe haber algunos medios de comunicación públicos, pero que cumplan, por supuesto, con su función de medios públicos, un servicio público. Y por supuesto que la gestión debe ser una gestión acorde a la economía del país, es decir, a unos presupuestos. Y más concretamente, nosotros pensamos como norma general que debe haber televisiones públicas en los lugares donde haya dos lenguas cooficiales. Bueno, nosotros la educación creemos que es la base, es la base del futuro. Es decir, un país que no cree en la educación, que no apuesta por la educación, no tiene futuro. Será un país subsidiario de otro que sí que apuesta por la educación, precisamente. Por eso nosotros creemos que es necesario una apuesta decidida por la educación desde el Estado. Creemos que la competencia debe ser del Estado precisamente para garantizar la igualdad. Y no es tanto una igualdad de que si en un lado se estudia una cosa o se estudia otra, que a algunas personas les importa mucho el mapa, en realidad el mapa de España, a mí me importan los derechos. Entonces, creemos realmente en la educación pública, que no quita para que haya una educación concertada. Ahora, claro, si hay una educación concertada que recibe un dinero público, por supuesto que se tiene que someter a los mismos principios que la educación pública. Es decir, lo que no puede ser es que los profesores de la educación pública tengan que pasar unos exámenes, unas oposiciones, y los profesores de la educación concertada se elijan a dedo y no tengan los mismos estudios, no tengan, digamos, las mismas exigencias, ¿no? Y por supuesto creemos que como principio el Estado debe favorecer, proteger la educación pública.
porque es el principio, pero para eso también debemos darle un valor al profesor. Es decir, lo que no podemos esperar es tener la educación de Suecia o de Finlandia con los sueldos de los profesores que tenemos ahora, con la formación de los profesores que hay ahora, que es algo que la LOMCE, esta famosa LOMCE, que nosotros, por cierto, hemos votado en contra, aunque hemos presentado enmiendas, una de ellas encaminada a lo que comentábamos antes, a que cualquier ciudadano español pueda elegir como lengua vehicular el español en su comunidad, que eso ahora no pasaba, y eso ha sido a propuesta nuestra. Y también la ley de autoridad del profesor. Pero creemos que el profesor debe estar mejor formado y por supuesto que se debe confiar también en el profesor, cosa que no hace la LOMCE. La LOMCE lo que hace ahora, porque al final no se ha hablado de educación, se ha hablado de competencias, es lo de siempre, ¿eh? ¿Qué porcentaje tienes de competencia? ¿Qué porcentaje para elegir al director del centro? Ahora se le da más competencia a la comunidad autónoma, lo que indica que se le da más competencia a algún político que va a colocar al director del centro. Hombre, eso no puede ser, porque además eso implica e indica una desconfianza hacia el valor de los profesores. La verdad que es un despropósito, es decir, había, no sé si había en Twitter o en Facebook alguien que ponía qué pasaría si no hubiera ningún club de fútbol entre los 200 primeros, ¿no? Y realmente sería algo, bueno, la gente saldría a la calle y tal, y sin embargo no tenemos ninguna universidad. Esto no puede ser, o sea, las universidades no pueden convertirse en un nido endogámico de sí mismos, y no podemos tener universidades en todo el mundo. No podemos tener universidades en todas partes, como no podemos tener aeropuertos sin aviones ni autopistas sin coches, no podemos. Entonces universidades tampoco. ¿Por qué? Porque se han utilizado de forma política. Es decir, la cuestión aquí es que quizá tenemos una democracia todavía demasiado inmadura y en realidad lo que hacen los partidos políticos es todo desde el punto de vista electoralista, y el electoralista es a muy corto plazo, a 4 años. Y entonces si uno que coloca un pabellón como ocurría en La Muela o si te llevan de viaje al Caribe, pues es algo inmediato, no tienes que esperar. Claro, la educación cuesta, la educación no la ves en el momento, no es algo que produzca al año siguiente ni en los 4 años, es algo que se va a producir a los 15, a los 20 años vas a tener los resultados de la siembra que has hecho, pero eso es demasiado tiempo para el político actual, eso es lo que no puede ser, y la universidad no puede seguir siendo ahora lo que no debe ser. Es decir, yo creo que la universidad debía ser el centro del saber, debía ser algo que tirase del país. Y con el tema de la investigación y el desarrollo. Bueno, es que estamos en lo mismo, es decir, el presupuesto de la comunidad aragonesa, pues es un despropósito. Es que el otro día leíamos la noticia del investigador que se tenía que marchar y tal. Es que en ningún país mínimamente desarrollado con una pero rápidamente visión... empezaron a echarle tierra por encima, ¿no? Además, sí, desde el ministerio. Sí, por supuesto, pero no puede ser. O sea, quiero decir, estamos perdiendo mucha capacidad de investigación, estamos haciendo que nuestros investigadores se tengan que ir, y eso es algo que la señora Merkel está encantada. En Alemania están encantados de que, porque primero les hemos dado una formación que ellos ya no han tenido que pagar en Alemania y llegan allí formados, y los resultados de su trabajo, de su investigación, de su capacidad, de su desarrollo, los van a recoger allí. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? De verdad que algún día habría que correr a gorrazos a algunos de nuestros ministros. Bueno, en realidad son modelos que se han llevado a cabo en algunos países y que hay algunas personas que entienden del tema que creen que podría ser un modelo a seguir aquí en España. Lo que desde luego nosotros estamos en contra es el modelo actual. Hoy escuchaba que el gobierno actual, con la reforma laboral que ha llevado a cabo y con todos estos engaños que cada día son más grandes, y ya como ya están en un engaño tan grande, pues solamente pueden seguir la bola, es decir, hoy están con la EPA y siguen engañándonos, aunque las cifras cuando uno se pone a mirarlas dicen lo contrario de lo que el titular nos muestra. Pues en realidad ahora se han sacado que ellos dijeron que iban a reducir el modelo de contratos. En este momento hay 42 tipos de contratos en España. Lo que han hecho ahora es que lo que han cambiado es que va a haber 4 modelos de solicitud de contrato. Pero en realidad son 4 papeles. Esto es el trilero que nos va cambiando para que al final no cambie nada, y al final lo que está ocurriendo, de hecho lo que está ocurriendo y desgraciadamente lo que está ocurriendo, es que la precariedad es la tónica general en los trabajos en España, en los trabajadores de España, en que la inmensa mayoría de los contratos que se realizan son precarios,
que el sueldo ha bajado un porcentaje importante, no voy a decir si el 25 o el 30%, pero desde luego que todos hemos notado que ha bajado los sueldos, y que por eso Rajoy puede ir a presumir a Estados Unidos y atraer empresas cuando en realidad lo que está vendiendo es una mano de obra mucho más barata, con unos contratos mucho más precarios, con un futuro para los ciudadanos mucho más negro del que teníamos hace unos años. Entonces, claro, que nos muestren ahora que han hecho una reforma y que no ha dado resultado, porque en realidad hoy hablaban de que el paro sigue en el 26%, pero claro, si la población activa ha bajado, quiere decir que ha subido. ¿Y por qué ha subido? Si ha habido no sé cuántas personas que se han tenido que ir fuera y mucha gente ya directamente ya no está, digamos, ya no está inscrita en las oficinas de empleo, porque ya se ha dado cuenta que no sirve para nada. Con lo cual, bien, ¿nos podemos hacer trampas en el solitario? Muy bien, perfecto, sigan haciendo trampas en el solitario, pero eso no va a cambiar la realidad, y la realidad la gente la está viviendo y la está sufriendo, y le pueden decir lo que quieran, pero cuando salen a la calle o cuando los hijos o los amigos van perdiendo el trabajo, eso no hay telediario que lo cambie. Nos ha engañado en principio ya en la denominación, es decir, porque lo que tradicionalmente se llamaba empresario, pues ahora es un emprendedor. Es que estaba mal visto. Sí, claro, estaba mal visto. Bueno, yo entendía que quizá ellos pensasen, el PP pensase que bueno, lo monopolizaba la izquierda, incluso, pero claro, ellos han entrado también al juego y por supuesto que nos han engañado y les han engañado. Yo creo que el Partido Popular ha engañado a sus votantes, ha engañado a mucha gente en muchos diferentes aspectos, y el tema de la economía, de la gestión de la economía es uno de ellos, y me consta que mucha gente no les va a apoyar en las siguientes elecciones. Bueno, en realidad es curioso porque si cualquiera que lea nuestro programa no va a encontrar en ninguna parte del programa, ni en el programa nacional, ni en el programa autonómico, que somos transvasistas. Por lo tanto, quiero decirlo muy claro, no somos transvasistas como no somos budistas o no somos evangélicos. Es decir, ser transvasista parece que es un estado del alma. No, ni mucho menos. Nosotros, el Plan Hidrológico Nacional, donde estaba el trasvase del Ebro, se aprobó en el 2001, no existíamos. Se derogó en el 2005, no existíamos. Por lo tanto, nosotros no hemos votado el trasvase del Ebro. De hecho, votaríamos que no al trasvase del Ebro. Quiero dejarlo muy claro. Nosotros creemos que el agua es un bien, es decir, es un bien de los ciudadanos españoles. Por supuesto, nosotros aquí en Aragón concretamente abogamos porque se respete el Pacto del Agua. Es decir, que todavía hay muchas de las obras, de las más de 140 obras que se firmaron en el Pacto del Agua, que no se han llevado a cabo. Es decir, eso es una realidad. El plan hidrológico, el trasvase del Ebro, de momento no han presentado nada, no hay nada sobre la mesa. Cuando alguien presente un plan, pues lo veremos, pero de momento nosotros respetamos el Estatuto de Autonomía, donde se dice que hay que salvaguardar un porcentaje de hectómetros cúbicos, unos 6.500 en Aragón. Respetamos el Pacto del Agua, donde se dejó claro qué obras había que hacer en Aragón y que no se han hecho todavía por las distintas administraciones, y pedimos que se insista en eso, y por tanto no tenemos sobre la mesa el tema del trasvase. Por lo tanto, se nos puede seguir acusando, es decir, se nos puede decir diciendo que somos trasvasistas, y mañana se nos dirá que somos proabortistas y pasado que lo que quieran, pero no será una realidad constatable en el programa y en nuestras propuestas. Nosotros somos un partido modesto, somos un partido pequeño que creemos que somos necesarios también en Aragón, porque en Aragón hemos comprobado como hay 5 partidos, cuando se podría decir que tenemos una amplia oferta política, pero al final hemos comprobado cómo esos 5 partidos se acomodan en las instituciones. En este momento hay 2 partidos que están en la DGA, uno de ellos permanente, que es el PAR, un partido que yo espero que con el tiempo los ciudadanos le den su merecido en las urnas, porque desde luego mira muy bien por la familia, pero no por la familia aragonesa. Y los otros 3 partidos, de una forma o de otra, están apoyando en el ayuntamiento. Por lo tanto, están muy cómodos en las instituciones. Nosotros venimos a romper esa comodidad. Creemos que hace falta aire nuevo en la política aragonesa. No solamente personas, sino propuestas nuevas, propuestas de una forma diferente de hacer política. Y eso es lo que queremos ofrecer a los ciudadanos aragoneses, y eso es lo que venimos a hacer. Y presentaremos un programa de gobierno, porque esperamos en las próximas elecciones ser uno de los partidos que tenga capacidad de decidir. Incluso podríamos, en el mejor de los casos, decidir quién gobierna en esta comunidad. Nosotros ya decidimos que no vamos a aceptar, ya nos adelantamos, no vamos a entrar en sillones, no vamos a entrar en gobiernos. Vamos a exigir que se cumpla lo que creemos que es necesario para Aragón, necesario para los aragoneses y por tanto para el conjunto de los españoles.